Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Vive Candelaria y a un programa más de diálogos sobre la Diablada Puneña, origen, historia y cultura. Antes de empezar el programa, voy a solicitar a todos quienes ya se están uniendo a esta transmisión a compartir el enlace, también a etiquetar e invitar a sus contactos para que muchas más personas puedan presenciar las interesantes disertaciones que tenemos para el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar el programa y para ello voy a dar el pase a Ludwig Castillo, a quien saludo, para que nos presente a los invitados que tenemos el día de hoy. Bienvenidos todos, bienvenido. Buenas noches, Ludwig. Buenas noches, Lizzy, bienvenidos a América, bienvenido al mundo y bienvenido al mundo del Collasuyo. El día de hoy es un día muy importante porque vamos a recepcionar, vamos a trabajar, vamos a conversar con tres extraordinarios investigadores, estudiosos del mundo andino. Ellos son puneños dos y el invitado de honor que tenemos para esta noche es de nacionalidad boliviana. ¿En qué objetivo, en qué meta, con qué perspectivas lo hacemos? Porque nuestro objetivo primordial es unir ese mundo que viene desde hace muchos años atrás, para poder lograr un solo objetivo, la unión del pueblo del mundo andino. El día de hoy estamos con Manuel Rojas Boyán. Manuel es antropólogo e investigador boliviano, realizó diversas publicaciones en Perú, Bolivia y Dinamarca. Él es director de Comunidad y Medio Ambiente, consultor en antropología aplicada. Realizó investigaciones en Perú, Bolivia y Dinamarca sobre la cultura andina y poblaciones originarias del lago Titicaca. Además, ejerce el periodismo. También es invitado Juan Bernardo Palau Verastáez, investigador peruano. Hizo publicaciones importantes como la Diablada Puneña, Origen y Cambios, La danza de Puno, Los textiles de Puno y sus mensajes, Los hijos del lago sagrado. Esta noche también contamos con un joven investigador, antropólogo, Henry Flores Villasante. Publicó Decodificación de la festividad Virgen de la Candelaria, Percepción socioambientales de la Reserva Nacional del Titicaca, El retorno de los suros, monografía de Yunguyo. Trabajó en la National Geographic. Pero para poder unir más nuestros lazos, más los esfuerzos de este programa, hemos logrado que esta noche tengamos un punto de encuentro. Los tres han trabajado en proyectos referentes a los suros. Nos van a comentar sobre eso también. Buenas noches, Manuel. Bienvenido a este programa. Muy buenas noches. Antes de nada, quiero agradecer a quienes han tenido la gentileza de organizar el presente conversatorio, un coloquio que se proyecta en un ambiente fraternal y de gran altura, con vistas a ampliar horizontes que nos ayuden, por sobre todo, a esclarecer algunos aspectos que causan confusión en nuestra propia historia. Como diría un político cuya acción está aún vigente en la historia de la humanidad, no tiene futuro. De manera especial agradezco a mi directo amigo y colega Henry Flores Villasante, que me ha invitado a participar de este coloquio. Henry es un profesional destacado con quien he compartido 14 años de labor investigativa, docente y en el duro trabajo de campo antropológico. Siempre relacionado a la nación de gente de agua, lo has mencionado antes. Bueno, a quienes han auspiciado la idea, que nos compromete con el deber de proyectar nuestra labor profesional, tanto en el campo de las ciencias novísimas como la etnografía y la etnohistoria, y que nos pueden conducir hacia metas responsables y consecuentes, que a su vez alumbren los caminos a las nuevas generaciones, con el fin de alcanzar metas nobles, conocer los antecedentes de un pasado que ha sido negado para que se puedan proyectar mejor las líneas de un mejor futuro. Perdón la redundancia. Deseo iniciar mi participación en este conversatorio pidiendo tolerancia para describir tres campos o fases que he atravesado en el campo de la investigación y que me han permitido avanzar hacia las metas trazadas, que no son otras que las de alcanzar información que nos permita avanzar, como decíamos,
para alcanzar luces al final del oscuro túnel por el que nos han hecho transitar quienes nos han negado el derecho a propia historia, como decía antes, durante el periodo colonial y hacia los senderos de intereses poco fraternales en el periodo republicano. Tiempo primigenio. Me voy a permitir citar a alguien que más que filósofo es teólogo, el rumano Mircea Eliade, que nos alumbra un poco más el horizonte por el que tenemos que transitar en esta oportunidad. Eliade plantea, el mito es el relato de la historia de unos hechos acontecidos en un tiempo primordial, el tiempo mítico de los comienzos y protagonizado por unos seres sobrenaturales que constituye una explicación de los aspectos más importantes de la vida humana, pues narra cómo la realidad en su totalidad o cada objeto en particular, o cualquier acto o costumbre humana ha llegado a la existencia. Para entrar de lleno en materia, es importante presentar a la nación que más admiro de todos los pueblos originarios del altiplano, cada manera de presentar sus orígenes. Nosotros estamos acá antes de la salida del sol, afirman contundentemente. Es un sello de identidad. El antropólogo Nathan Bachel dice al respecto, los Urus son posiblemente el pueblo más antiguo de América. Esta nación ha sobrevivido a todo tipo de inclemencias, en especial aquellas generadas por el periodo en el que el colonizador llegó y les arrebataron sus tierras y su agua. Para una mejor comprensión del fenómeno que queremos describir, tenemos que pedir ayuda al antropólogo y al historiador ucraniano John Victor Murat, quien habiendo estudiado profundamente el comportamiento social de los pueblos andinos, nos transmite que el factor más importante de un grupo étnico es aquel que prodiga las señales más significativas que construyen su identidad. Este aspecto está en la descripción de su lugar de origen, el epicentro desde el cual se lanzan al mundo. Ese punto central desde donde desarrollan la administración de los bienes territoriales de su nación. Por tanto, detalla el investigador la necesidad que tenían las comunidades de contar con un punto central que afirmara su identidad. Siguiendo con la teoría del investigador ucraniano, que aunque no es el tema central de nuestro presente trabajo, solo mencionaremos algunos aspectos tales como los pueblos andinos precolombinos, tanto urcosuyos, gente seca, o habitantes de las montañas, y los umasuyos, gente de agua, tenían un punto central desde donde partían hacia otros pisos ecológicos, donde también ejercían derecho propietario, y eso los realizaban con el fin de alcanzar sea la nivelación de su dieta alimentaria como para obtener recursos para el desarrollo de sus actividades. Así los pueblos de gente seca tenían siempre su núcleo serrano en el altiplano y se desplazaban hacia otros pisos. En el caso que nos demuestra la toponimia, que se repite en distintos pisos ecológicos, citando como ejemplo la nación Urco-Suyo, Pacajaquis, gente águila, cuyo núcleo serrano estaba en el altiplano central. Y en el ejemplo que queremos destacar citaremos el conjunto denominado Joroico. Este mismo conjunto humano tenía territorios en zonas de transición entre las tierras altas y tierras bajas o yungas, hasta tierras de los llanos. Esto quiere decir que existen poblaciones con el mismo nombre en otros pisos ecológicos, Joripata, por ejemplo. Siguiendo la descripción de Murat, los pueblos originarios congregaban a todos sus componentes una vez cada 2 años con el objeto de cumplir con las demandas sociales, tales como cambio de autoridades y cumplimiento de leyes de distribución y reciprocidad. La nación de gente de agua, que se la conoció como Urus, cumplía con esas características, siendo su núcleo serrano la población a la que denominaron Uru, que posteriormente y durante el periodo colonial se convirtió en Oruro, o tierra de los Urus. Esta nación se caracterizó por un constante movimiento de navegación por todos los espejos hidrográficos del altiplano andino. Por tanto, constantemente conjuntos poblacionales cumplían la función de roteo, especialmente sobre los lagos Ururu, Popó y de manera especial sobre el nexo de ambas cuencas hidrográficas, el río Desaguadero, así como también tenían aguas y tierras en territorios aledaños al inmenso lago Mayor o Titicaca. Los pueblos transmiten su historia haciendo uso de los elementos que goza de gran trascendencia para la comprensión de su propia existencia. El vehículo ha sido, en el caso de los pueblos,
Estoy con un pequeño problema técnico. Voy a pedir 2 segunditos nada más hasta mientras lo soluciono, ¿no? Y decíamos pues que los urus realmente habían sufrido una transformación, ¿no? En lo que significa su historia, su existencia, ¿no? Debido a que, como decía don Alberto Guerra Gutiérrez, que en paz descanse, y mencionaba en sus elocuciones que la tradición oral es madre de la historia, mediante este importante instrumento que no pudieron abolir los colonialistas, se crearon los mitos y posteriormente las leyendas de la nación de Gente de Agua. La creación del mito se constituye entonces en un instrumento tan importante que, siguiendo lo expuesto por el autor citado, Mercy Eliade, él mismo menciona que el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Es de esta manera que, en forma de tradición oral, llega inclusive a nosotros el mito que virtualmente se transforma en leyenda. Perdón, hay algunos pequeños problemas por la cuestión de baja de señal, que es a esta hora justamente la que molesta a toda la ciudad, porque estamos condenados a una cuarentena, ¿no? Pero bien, subsanado esta situación, vamos a procurar pues tratar de solucionar de la mejor manera posible. Pero refiriéndonos al tema. El mito, decíamos, es la historia sagrada. Y claro, los antiguos Zuñi Urus habían olvidado a una de sus fuerzas tutelares de gran importancia, Huari, quien ofendido decidió castigar a esa ingratitud y en su ansiedad por alcanzar desagravio había convocado a fuerzas afines a su causa, ¿no? En el espacio serrano, territorio Uru. Huari, la fuerza dominadora de este mundo interandino, decidió castigar a los Zuñi Urus y en ese sentido Huari convocó a fuerzas afines a su causa e hizo que por el norte apareciera un enorme y devorador sapo. Por el sur llegaba un lagarto descomunal, ¿no? Y ahora sí voy a pedir por favor que podamos compartir un poco la pantalla, ¿no? Entonces teníamos que por el este llegaban las hormigas que verdaderamente estaban pues a punto de hacer sucumbir a la nación de los Zuñi Urus. Pero cuando todo parecía haber alcanzado su cenit, ¿no? Y los Zuñi Urus estaban pues cobijándose en el cerro Pata de Gallo, hizo su aparición la inmensa Cotamama, o Madre de las Aguas, que con poder superior al de Huari, convirtió al sapo y víbora en piedra, y en arena fueron transformadas las temibles hormigas. Como homenaje a la Madre Salvadora Cotamama, los Zuñi Urus rememoraron y rememoran cada año a su benefactora. Derrotado Huari, reconoció el gran error que había cometido y como muestra de arrepentimiento se confinó él mismo al interior de las montañas, desde donde pasó a prodigar dones a los Zuñi Urus. De esta manera, y al conocer los antecedentes del mito y la leyenda de la nación Zuñi Urus, que desde tiempos inmemoriales rinde culto a sus fuerzas tutelares en el mes de las aguas, febrero y marzo, tiempo en el que se multiplican los peces de los lagos y ríos que crecen y que crece la totora, tenemos vía tradición oral la explicación que nos da una visión justa relacionada con el inicio de la festividad que se originó hace miles de años en la región hoy denominada Oruro y que en nuestro tiempo se ha constituido en la festividad mayor de los bolivianos, el Carnaval de Oruro. La negra y larga noche. El tiempo de armonía sufrió grandes transformaciones. Sin haber existido un periodo de transición,
la llegada de los barbados blancos foráneos y la imposición de nuevas leyes y preceptos, gravámenes exagerados en el duro periodo colonial, mismo que con capa y espada se abrieron pues paso e impusieron brutalmente usos y costumbres desconocidos. No se tiene antecedente de ningún país que fuera a colonizar otro y que lo hiciera con ramos de flores o con vinos sabrosos. A los Zuñi Urus, así como todos los pueblos del mundo nativo originario, se les impidió trasladarse hacia otros pisos ecológicos, como había sido la costumbre ancestral. Hay que hacer una aclaración en este punto. Los pueblos de gente de agua, como los otros pueblos andinos, no eran nómades, tenían posesión sobre territorios a donde llegaban para cumplir con metas específicas, pescas de cierto tipo de peces en determinada época del año o crianza de cierto tipo de aves, o lo que es de gran importancia para los Zuñi Urus, el manejo de determinados tipos de totora que servían para determinados fines también, pues no es la misma planta la que sirve para los efectos medicinales o de construcción de casas, naves, islas o alimento. Son diferentes tipos de plantas de totora, pero que exigen distintos tipos de ambiente o clima o nutrientes de los espacios donde crecían. La pesadilla peor para los Zuñi Urus fue la pretensión de imponer que para quedar en posesión de sus territorios debían cambiar sus costumbres de pescadores y agricultores acuáticos, cultores de la planta maravillosa que era el principio y fin de su vida, la totora. Al negarse a ingresar en el campo de la agricultura de tierra tradicional, les despojaron de sus territorios y les obligaron a ceder sus tierras y por tanto aceptar a otros pueblos nativos que ocuparan sus espacios vitales. Los Zuñi Urus se negaban a ser evangelizados, bautizados y cristianizados, razón por la cual fueron aislándose de los pueblos vecinos que sí aceptaron las imposiciones de la ruda administración colonial. Los prelados, fieles guardianes del cumplimiento de las normas coloniales, imponían severos castigos a los Zuñi Urus, quienes empezaron a evadir el contacto con los encomenderos coloniales y los pueblos nativos que se habían sometido. Por tanto, algunos grupos de Zuñi Urus huyeron al interior del lago, allí donde no podían ser alcanzados por los chapetones, y siguieron una costumbre también milenaria. Construían sus islas flotantes de totora. Eso les valió la total separación de sus raíces y que fueran los mismos prelados quienes se encargaran a denigrar y maltratar a los Zuñi Urus. Amerita explicar que los colonialistas, cuando se referían al pueblo y nación de gente de agua, de manera descortés decían, citando a Poznański, que escribe aquello que Ludovico Bertoni en su vocabulario aymara de Juli, pueblo, de 1612, en la página 380, anotara: Uru, una nación de indios despreciados entre todos y que de ordinario son pescadores y de menos entendimiento. Uru, dicen a uno que anda sucio, andrajoso o cafío. Sayaqués, rústico. Las actitudes implementadas por los clérigos no cambiaron en pleno siglo XX, mediante el relato de un meritorio profesor rural, don René Delgadillo, quien nos transmite casos reales diciendo: se ha llegado a extremos de total menosprecio por este pueblo, que el relato que sobre ellos se hizo, salvo honrosas excepciones, fue incorrecto y humillante. Más falacia, el infundio y las tergiversaciones fueron tejiéndose aviesamente sobre esta raza indomable, ante el afán de sometimiento de los españoles a su libertad, ante el menosprecio y el odio que les mostraban estos, y aún los nativos huían hasta los páramos más solitarios, allí donde la vida era difícil para el aymara, y la misma desolación les servía de amparo y refugio. Era el Uru que no mendigaba el pan, que no se le quería vender ante el pretexto fútil de que era mucha golosina para sus bocas. Fácilmente se puede apreciar que el respeto por la cultura y mucho menos por la espiritualidad muy poco importó a quienes ostentaban el control administrativo colonial. Parte de la población de gente mojada, como se ha mencionado, líneas arribas.
Las comunidades uñurus que quedaron aisladas al medio del lago sufrieron no solamente el enclaustramiento voluntario que les daba la libertad de conservar parte de su cultura, pero que también tuvo un alto y doloroso precio. Estas comunidades uñurus han conservado la destreza del manejo de la planta totora, la construcción de islas flotantes y han vivido sin renunciar a sus usos y costumbres de tener que practicar agricultura de tierra. Pero al perder contacto con sus hermanos de los ríos y lagos menores, han perdido también su lengua. Por ejemplo, puesto que mientras los Suñi Iruitu aún conocen y practican la lengua Uchumatacu, posiblemente la lengua más antigua de América, y sus hermanos los Suñi Chipayas, que viven en la parte sur del altiplano andino, en la frontera entre Bolivia y Chile, hablan el Uchuntacu. Los Suñi Urus Capulli o Chuyuni se han tenido que adaptar a la comunicación en una lengua extraña, el Jaquearu o Aymara. Me contaba el hermano, mi compadre Julio Vilca, que es profesor y ha sido autoridad en su pueblo, Chuyuni, que cuando ellos querían recordar algunas palabras que habían escuchado de sus mayores en su propia lengua, los profesores les castigaban con chicote, obligándoles a usar la lengua Jaquearu o Aymara. En cuanto a su espiritualidad, no conocen la existencia de fuerzas tutelares como Wari, aunque sí, como gente de agua, saben y honran a Otamama, madre de las aguas, que es un solo referente espiritual que les ha quedado. La vestimenta que han adquirido es la que usan los pueblos de habla Jaquearu, que son vecinos y que les explotaban y les explotan en el cambio o trueque desleal de productos, peces por papas u otros productos. En lo referente a las danzas no he podido observar personalmente en todos los años que he vivido en medio de la nación Suñi Urus Chuyuni que hayan llegado a cultivar una danza que, como veremos un poco más adelante, los Suñi Urus del río Desaguadero, los Iruitus, mantenían viva. La tradición de la danza de los pescados, como ellos le llaman a los pobladores del lago Popó, y los mismos chipayas han conservado sus tradiciones culturales como lengua, vestimenta y sus valores espirituales que están encaminados a rendir culto a fuerzas tutelares de las aguas. Los clérigos no se conformaron con la resistencia de los uñurus a acabar las normas coloniales. La campaña que empezaron a desarrollar fue muy dura. En épocas de la colonia existían evidencias al culto de las deidades de los Suñi Urus. Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, el tomo primero, en la página 67, relata que los cerros altos y los cerros ricos en oro y plata son considerados como la casa del demonio, siendo conocidos como Suipachahuacín. Esa creencia ha originado sin duda, o reforzado cuando menos, el culto al Supay, o diablo. Esto nos transmite Augusto Beltrán en su Historia del Diablo del Carnaval de Oruro de 1956, página 87. Como se puede apreciar, la espiritualidad de los Suñi Urus quedó totalmente descalificada inclusive para sus vecinos, los pueblos Jaquearu hablantes o Aymara hablantes. Como parte muy importante de la cultura Suñi Urus quedó el reverenciar a sus manes supremos, relegando su culto a la clandestinidad. En este renglón debemos hacer un alto para analizar ciertas manifestaciones que forman parte del tema. Por razones de tiempo, muy brevemente, haremos la descripción de parte de la espiritualidad del mundo nativo originario andino. A los Suñi Urus, que capturaban los encomenderos, se les obligaba a transportar el mineral de plata que era explotado en las minas de Potosí. El trayecto que debían hacer era surcando el río Desaguadero hasta llegar a la población lacustre San Carlos de Puno, donde nombre original de la actual ciudad portuaria lacustre. Desde esa ciudad se transportaba el mineral hasta los puertos de Mollendo y Matarani, con destinos a las metrópolis colonialistas de ultramar. En estos trayectos, cuando los Suñis Urus, capturados y obligados a navegar, portando sus propios alimentos, veían con extrañeza a la población esclava negra que acompañaba los cargamentos y que cuidaban de las mulas. Pero para los Suñi Urus, el color y las facciones de los esclavos negros llamaban mucho la atención. Con el objeto de aportar sus alimentos para la travesía pluvial, los Suñi Urus, como era su costumbre, salían a pescar de madrugada.
Un personaje mítico es temido por los nativos originarios en sus travesías, el Anchancho, que no es un ser maléfico ni perverso, por el contrario, es de naturaleza jovial y hasta burlona. En momentos en los que, por ejemplo, se estaba desarrollando lo más importante de la labor de pesca, solía soplar fuertemente un viento helado que volcaba la frágil nave y la labor de pesca quedaba trunca. Era que había soplado el Anchancho. Para evitar esos impases, los Xuñi-Urus modelaban máscaras a las que teñían con carbón de sus fogones y en la esperanza que, al observar semejante rostro burlón, el Anchancho quedara confundido y distraído, se podían dar a la tarea de la pesca y mientras el Anchancho estaba distraído. Indudablemente una de las danzas más importantes de distintas épocas coloniales y republicanas hasta llegar al fastuoso Carnaval de Oruro es la danza de la morenada, cuyo origen es ampliamente reconocido, pues se habría originado a orillas del río Desaguadero en la región de Iruito y posteriormente fue centrado su origen en la ciudad de Huaqui del departamento de La Paz. La morenada nace como una interpretación de la danza de los peces que tiene origen en la cultura Xuñi-Urus y que desde tiempos inmemoriales fue interpretada por la nación de gentes de agua. Para dar una explicación pertinente a la espiritualidad de las naciones nativo originarias de los Andes, deberemos mencionar que las fuerzas tutelares no son representadas con figuras humanas. Por comodidad vamos a utilizar la expresión occidental dioses. La Pachamama, Madre Tierra, fuerza tutelar de los Orcosuyos, por ejemplo, es representada en muchas regiones con la figura de un sapo. A la Cotamama, Madre de las Aguas, los Xuñi-Urus, las representan con la figura de un pez. De esa manera, Huari es representado por la figura de un astado, al que se le conoce como taruca o cervatillo andino, que habita en oscuras grutas. Los colonizadores vieron la posibilidad de proponer que el astado que representaba a los Xuñis en sus danzas no era otro que el diablo de la religión cristiana. En un principio, los colonialistas se dieron a la tarea de suplantar la naturaleza del astado. Hicieron coincidir, por tanto, la danza de los Xuñis con una danza de Tarragona, situada en el sur de Cataluña, Bailes des Diables. Pero como estamos mostrando, no tiene la danza ninguna vinculación con el mundo ibérico catalán. Para la historiadora Julia Elena Fortún, historiadora boliviana, esta danza es originaria de la época colonial, en la zona minera de Bolivia, principalmente Oruro, donde surge la máxima expresión del carnaval pagano cristiano. Fortún dice que la diablada fue incorporada por residentes españoles, principalmente clérigos. Vals de Diables significa baile de los diablos y forma parte del folclore español, donde se presentan los 7 pecados capitales. Hugo Boero Rojo, intelectual boliviano, comenta que en esa época se los personificaba con animales y de esa representación quedó el oso como la ira y la lujuria quedó reflejada en la China Supay. Es muy impactante que los prelados permitieran la presencia del diablo en un ambiente donde había resistencia para aceptar la evangelización, pero también se puede advertir la presencia de ángeles de rubios cabellos que siempre dominan a los diablos, que serían representantes de los nativos o mestizos. Pero todos rinden culto a la imagen de la Virgen María. La única referencia de fecha de organización del baile de diablos es la del presbítero Eleuterio Villarruel, que menciona que el año 1789, con un milagro se dio la iniciación al culto de la Virgen del Socavón. Un milagro propio de las epifanías cristianas. Es incorporada a todo el cuadro espiritual y de devoción de la leyenda, que parte de que un bandido, Chiruchiru, de mote Chiruchiru, quien era un delincuente que asolaba la ciudad de Oruro, que una noche huía con una doncella, habría sido interceptado y atacado por el padre de la joven. Y cuando la leyenda urbana que cuenta que después apareció en el hospital de San Juan de Dios de Oruro una dama que portaba un niño en brazos, que habría sido la benefactora dama que habría conducido el moribundo Chiruchiru al hospital. Al morir el bandido, encontraron en el lugar que era su guarida la imagen de la Virgen de la Candelaria,
que tenía la misma vestimenta de la dama que acompañó al bandido. El milagro fue instituido en la celebración de la festividad y borró casi completamente, como era la intención de los clérigos, la tradición milenaria de los suñiurus. A partir de ese milagro, la festividad adquiere una tradición cristiano-católica que perdura hasta el día de hoy, transformando la festividad en un incomprensible espacio donde se dan cita lo pagano, lo sacro y lo profano. En la festividad que los colonialistas hicieron coincidir con el antruejo ibérico, por costumbre más que por devoción, se hacen visitas a los distintos lugares donde aún, sin por lo menos saber, la población orureña rinde homenaje al sapo en piedra, a la víbora, y antes lo hacían en días de campo en los arenales, que ahora forman parte del conjunto urbano orureño. Hasta la mitad del siglo XIX, la festividad se vestía de un carácter religioso. Se la denominaba la procesión de cirios, en la que participaban los suñiurus, que danzaban con los arpegios de su música pentatónica. Y siendo ya el periodo republicano, Huari vuelve a aparecer, representado por danzarines que vestían trajes que ya eran de la simbiosis decretada por los clérigos con la tropa de los diablos ibéricos. La presencia del astado y rudimentario Huari y la devoción de los trabajadores mineros, orureños especialmente, que en un verdadero contubernio inexplicable a toda lógica rinden pleitesía a un personaje al que guardan mucho respeto y cariño, pues es el dueño del inframundo, donde los trabajadores mineros le rinden una cariñosa devoción y lo califican como un ser protector y muy familiar, tan querido que lo denominan tío, y que es verdaderamente la imagen del diablo que lo tiene en el interior de las minas. Tenemos 2 minutos, por favor. Ya, perfecto. La guerra del Chaco, el conflicto bélico que enfrentó Bolivia con Paraguay, cambia dramáticamente muchos aspectos de la vida ciudadana en Bolivia. Es el periodo de tiempo en el que hace su aparición las bandas de música militares y, bueno, esto ya transforma el carnaval. Pero a donde quiero llegar, y voy a pedir, por favor, estos 2 minutos en el sentido de hacer ya mi síntesis. Hasta el momento, por todo lo mencionado, nos encontramos con un panorama que podría decirse relata la existencia de amplios antecedentes que hacen y forman una total idea de una manifestación cultural, pero de manera muy especial una expresión multitudinaria nacional. En el año 2001, después de 8 años de haber sido elevada la propuesta por ciudadanos bolivianos en París, UNESCO de Naciones Unidas, luego de realizada una prolija investigación, proclama el Carnaval de Oruro obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Para evitar cualquier duda, se afirma la calidad de patrimonio cultural inmaterial el año 2008. Ahora bien, de todo el material que hemos podido proporcionar para la presente tertulia, es muy importante destacar que el Carnaval de Oruro tiene un personaje muy propio, que ha sido demostrado es el diablo. Como lo hemos mencionado, el tío de los mineros y su famosa danza la diablada. Por todos los antecedentes expuestos, podemos claramente destacar que la danza de la diablada no es la invención de mentes brillantes, sino que es la expresión cultural de todo un pueblo. Por tanto, es algo que amerita respeto, no porque sea algo simplemente exótico y que puede reportar ingresos económicos, que en nuestros días parecería ser la meta final. Como se ha expuesto, la danza de la diablada es parte de toda una expresión mayor que goza de reconocimiento mundial de propios y extraños. Hay muchos ciudadanos peruanos inclusive que reconocen que la danza de la diablada es de origen orureño, como lo prueba, por ejemplo, el señor Pillazón Torrico, que como compilador de un trabajo muy bien realizado, menciona que don Américo Valencia Chacón, ¿no?, que pese a su condición de ciudadano peruano, defiende la posición boliviana en el sentido de que la danza habría nacido en Oruro. Con palabras propias, el señor Américo Valencia expone con claridad que el argumento de que relata el hecho de que la danza hubiera sido de Puno hacia Oruro no tiene fundamento. Eso lo dice un peruano. Estas afirmaciones revaloran la legitimidad de la investigación que prolijamente ha desarrollado UNESCO. Es importante remarcar que cuando
una manifestación peruana como la marinera es mostrada en algún lugar del mundo, es muy grato reconocer que se haya conservado el espíritu que impulsa esa bella expresión cultural de un pueblo y amerita que se le rinda el aplauso que se ha ganado en su calidad y sus valores como expresión. Pero mucho más que los simples, perdón, un segundo, por favor, este problema de conexión me está jugando una mala pasada, pero pediría, por favor, y rogaría, más que pedir, que se me conceda un minutito para poder solucionar esto, que es muy importante, con lo cual ya finalizo. Pero mucho más que los simples y muy superficiales deseos de posesión sobre una expresión que reporte ingresos materiales, se torna más importante y que por deseos muy monetaristas no permitan avanzar con mayor seriedad en la procura de alcanzar valores que por acción de las injusticias políticas colonialistas nos han sido privadas. Se nos ha condenado a no tener historia o a tener una historia falsificada. Tenemos un claro deber, hacer que las generaciones del futuro puedan recibir con seriedad y respeto sus valores culturales. Repitiendo la frase ya antes mencionada, es decir, Winston Churchill: pueblo que no conoce su pasado no tiene futuro. Tendríamos que agregar a tan altruista pensamiento una verdad que es real. Pueblo que no conoce con certeza su pasado no tiene futuro. Muchas gracias y pues realmente muy agradecido por la condescendencia que se ha tenido con mi trabajo. Con todo agrado. Muchísimas gracias, Manuel, tu exposición. Al margen de haber sido declarado Oruro como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad por la UNESCO, y al margen de que la Fiesta de la Candelaria también ha sido declarada como Patrimonio Oral e Intangible también por la UNESCO, yo creo que lo más importante es que nosotros podamos poder esclarecer, porque si bien es cierto, la colonia trató con mucho desprecio a las gentes de las aguas, como todo el proceso de colonización, lo único que hizo es mutilarnos, dividir pueblos a través de políticas equivocadas. Yo creo que el objetivo nuestro es unir esos pueblos que algún tiempo fueron desunidos, porque tenemos una guía, tenemos algo importante que nos une y es el lago Titicaca. Lo que tú manifiestas, Manuel, es muy cierto. Toda una cultura que se desarrolló a través de todo el anillo circunlacustre. Manifiestas del origen, por ejemplo, de la Morenada, que está muy cerca a Desaguadero, que es la frontera de Bolivia, ¿no es cierto? O la frontera de Perú-Bolivia, cerca del Desaguadero, el lugar donde se generó la Diablada. Pero en fin, yo creo que el objetivo importante de este programa es unir lo que alguien quiso desunirnos y lograr lo que tanto hemos deseado, ser un solo pueblo, el pueblo del Gran Collao, el pueblo que vive a más altura a través de una meseta. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora conversamos con Juan Palau Berastay, él es investigador peruano y nos habla sobre los temas que estamos tratando el día de hoy. Juan, buenas noches, bienvenido al programa. Bien, buenas noches, Luis, buenas noches a todos los que están participando y los que están escuchando. Bien. Bueno, en oportunidades anteriores ya yo he explicado ampliamente, ¿no?, el tema del origen y la evolución de la danza de los mañazos, cómo ha ido evolucionando de danza de mañazos a danza de diablos o de diablos de mañazos, y después de diablos de mañazos, en qué momento se utiliza el término diablada. Bueno, interesante lo que dice el antropólogo Rojas sobre la historia de los Uros. Es cierto, los Uros es un pueblo muy antiguo del altiplano, ¿no? Hay que considerar que en una oportunidad se ha denominado el problema Uro para saber de dónde llegan los Uros al altiplano, ¿no? Bueno, y por qué están ahí y son contemporáneos cuando están los Pucaras y cuando llegan y tienen contacto con los Tiahuanacos y finalmente
entran en contacto con los aymaras que llegan al altiplano, ¿no? El problema, Uro, ha sido ya dilucidado, primero con una hipótesis de Paul Rivet, de que los vincula, digamos, a poblaciones amazónicas que habrían llegado pasando la cordillera de Carabaya, ¿no? O de Apolobamba, como también se la llama, a los ríos del altiplano y siguiendo los ríos como el río Suchis los otros ríos han llegado a la orilla del lago y continuando por el río Desaguadero, los suros llegaron hasta el lago Popó, ¿no? Bueno, a la llegada de los españoles y con los primeros documentos que relatan los idiomas y el tipo de población que había en el altiplano, tenemos, por ejemplo, en el trabajo de la visita de García Díaz de San Miguel de 1565, ¿no? Que entre la población que ellos ubican en toda la provincia llamada de Chucuito, que es desde Puno hasta Copacabana, ¿no? Que más del 25% de la población era de habla uro, punto uno. Segundo, que esta población uro en esta zona estaba prácticamente subordinada al poder de los aymaras. Los aymaras los utilizaban para ser pescadores y estaban subyugados al poder de los grupos aymaras, los lupacas, ¿no? Y después en el trabajo de la ordenada por el virrey Toledo, ¿no? A toda la zona considerando solamente toda la zona del altiplano, ¿no? Tanto peruano como boliviano, ¿no? Vemos que igualmente los suros estaban ubicados en lugares que ahora prácticamente no son su hábitat, ¿no? Estaban ubicados en Lampa, estaban ubicados en Oruro, estaban ubicados en Ayaviri, en Azángaro, etc. O sea, los suros eran pescadores y trabajaban en toda la zona acuática. Bueno, después los suros siguen en su historia y debido a la mita que les imponen para que vayan a Potosí, estos suros se rebelan alrededor del año 1635 y mantienen una rebelión durante 40 años. Incluso llegan a quemar el pueblo de Cepita, etc. Bueno, los suros después han sido diseminados y obligados a vivir con los aymaras en las orillas del lago y de los ríos. Los trabajos de lingüística que se están haciendo, se está rescatando el idioma uro entre los vocablos que hablan los aymaras de estas zonas. Tenemos los uros en el lago entre Puno y Capachica, ¿no? Llamados uros Chuyuni. Después tenemos un trabajo de Ariel Bermejo, no de Ariel Bermejo, sino de Ariel Cordero, los uros de Cama en Pomata. Después están los uros de toda la zona de Cepita y de ahí los uros del río Desaguadero o Aullagas hasta que llegan a Uruitu, hasta el lago Popó. Hay bastante bibliografía sobre la etnografía, digamos, del pueblo uro, ¿no? Y también los trabajos últimos de genética que se ha hecho en los uros, donde se confirman las hipótesis de Paul Rivet de que están relacionados genéticamente con grupos amazónicos, ¿no? Bueno, con el grupo Arahuat con mayor precisión. Ahora, de ahí a las diversas leyendas
que se encuentran en el lago y sus costumbres. Bueno, una de ellas es la que ha relatado el tema de las hormigas y el huari, ¿no? Y ahí queda. Después hay otros trabajos de tradición oral que se han hecho con los uros murato en el lago Popó. Bueno, de todos esos trabajos, en realidad, ninguno termina, digamos, aduciendo de que los uros hayan elaborado una danza que en realidad termine siendo la diablada, ¿no? Porque, como hemos explicado, esta danza que ahora llamamos diablada, que se llama diablada recién desde 1942, nada más, ¿no? Y que fue presentada por el grupo de lo que se llama la diablada, la fraternidad, la frater, ¿no? En La Paz. Eso fue presentado en el año 1943. Y el tema de la presentación en la diablada, que se lo vincula con los diablos y con la danza de los diablos de España, de Zaragoza, eso fue introducido para esa presentación en el estadio donde asistió el presidente Villarroel. Fue puesta en escena, ¿no?, por el sacerdote Montealegre. Eso está totalmente, ¿cómo se llama?, documentado, que eso fue así. No se puede aducir de que el tema de la presentación de la danza de diablos europea, española, haya sido más antigua. Eso es una ubicación del padre Montealegre para esa presentación escénica en el estadio en la ciudad de La Paz. Y este grupo, la Frater, como ya también lo hemos señalado, ¿no?, deviene de un grupo de jóvenes de la sociedad o alta sociedad, digamos, aristocrática de Oruro, que se les ocurre primero participar como danzarines en el conjunto que se llamaba Danza de Mañazos, ¿no?, que tienen una careta que tiene cuernos, ¿no? Vamos a decir por qué son los cuernos, ¿no? Y y después de un año que bailan en ese grupo, que no es de su grupo social, ¿no?, ellos en el grupo aristocrático de Oruro deciden formar un conjunto que le llaman diablada. Le llaman diablada porque popularmente a esta danza con careta, con cuernos, ¿no?, ya la población, debido a la influencia de las imágenes cristianas, le decían que era una danza de diablos. En realidad no es una danza de diablos, es una danza que representan a los toros. Y esto deviene de la danza de los mañazos, ¿no?, que son los matarifes, los carniceros, que eran arrieros que salían del pueblo de Mañazo hacia Potosí, llevando mucha mercadería. Desde 1590 ya los mañazos viajaban a Potosí. Por eso es que el padre Bertonio, cuando habla de los mañazos, dice que son matarifes, son carniceros, y hay un pueblo que vienen de un pueblo que se llama Mañazo en Puno. Entonces, desde el comienzo, esta fue una danza que representa a los toros, ¿no? Y ¿por qué bailaban con máscaras hechas de cuero de toro? Hay dibujos donde se muestran a los danzarines con máscaras de cuero de toro con sus respectivos cachos, ¿no? Y es porque hay la tradición
en el mundo andino, y especialmente ya en el mundo aymara, de que cuando se hace el sacrificio de un animal, ¿no? Hay que despedirlo con música y con su cabeza hay que hacerla mover como que si estuviera danzando, porque así se va a presentar, digamos, ante los achachilas, diciendo de que se le ha tratado muy bien. Bueno, entonces esta danza de mañazos, la gente después le empieza a tildar como diablos de mañazos por los cachos, ¿no? Y eso está, digamos, debido a las imágenes cristianas que se daba mucha importancia al asunto del infierno y al asunto de los diablos, ¿no? Entonces, y después en Oruro, en trabajos de estudios históricos, ¿no? Señala que en 1904 solamente habían en la fiesta del Socavón para la Virgen de Copacabana o la Virgen del Socavón, ¿no? O Candelaria, solamente habían 4 danzas, nada más. Y en 1931 se anotaba que habían, en 1931, en la fiesta del Socavón, solamente habían 5 danzas. Una era, le llamaban diablos, que eran los mañazos. Después había tobas, un sicuri y un grupo de llameros. Eso en 1931, ¿no? Y en 1942, en el Carnaval de Oruro, que era solamente en el Socavón, porque no bailaba en el pueblo, porque estaba prohibido, porque estaba separado en la fiesta de la burguesía o de la aristocracia o de los mistis, era separado de la danza de la población nativa indígena. Y solamente bailaban 9 danzas, de la cual seguía siendo solamente una que se llamaba diablos, una de morenos, una de sicuris, 2 de cuyaguas, una de incas, una de llameros, una de chutas y una de cambas. O sea, hasta 1942, solamente había un solo conjunto que bailaba esta danza, cuya máscara llevaban cachos. Y en un trabajo histórico sobre la danza del grupo de la fraternidad, los que se llaman la frater, ¿no? Que se salieron del grupo de los mañazos para formar su grupo de otro grupo de tipo social, porque los que bailaban los mañazos, la mayoría eran carniceros y vivían alrededor del camal de Oruro, ¿no? Y los mismos mascareros y los bordadores vivían en las cercanías del canal de Oruro, del camal. Y entonces, en este trabajo, Carnaval de Oruro, volumen 4, Carnaval de Oruro, ahí escribe el señor Mauricio Cazorla Murillo y Tiburcio Cazorla Murillo, ¿no? Dicen, nuestros antecesores, los mañazos, y escribe toda su historia desde 1904 hasta 1942. Son datos, digamos, bastante recientes, ¿no? Como donde se tiene información histórica documentada, como lo ponen acá los hermanos Cazorla, cuando dicen nuestros antecesores los mañazos. Y al año 42, como hemos visto, solamente existía un conjunto que llamaban diablos. Uno, no lo llamaban diablada, se llamaba diablos, pero le llamaban diablos porque eran los diablos de mañazos, porque tenían
cachos que corresponden a los toros, no corresponden a ningún diablo, a ningún demonio. Y entonces la presencia de que le dan la lectura del tema de los pecados capitales y del bien y el mal, que lo trae este sacerdote Montealegre, porque lógicamente conocía sus tradiciones o las tradiciones europeas, ¿no? Y le introduce recién en el año 1943, cuando van y son invitados a La Paz. ¿Pero por qué van a La Paz? Porque lógico, el grupo de la Frater era de la aristocracia de Oruro, y este grupo de la aristocracia, quien dirigía a la Frater, era el hijo del gerente general de las empresas de Patiño. O sea, persona muy ligada al poder económico y al poder político. Por eso es que los invitan a La Paz a hacer una demostración de su danza. Y para que no sea una danza simplemente, no, es que introducen todo un argumento de que lo trae el que hemos dicho, este sacerdote, Montealegre. Después del año 44, ¿no?, se forma una segunda. Primero ya existía la de los mañazos. Entonces los mañazos se cambian de nombre, ¿no? Porque y se pone la auténtica, porque los otros ya les estaban, tenían más fama, pero como los otros eran anteriores, se ponen que son la auténtica. Y después de eso surge otro grupo que se parte de la primera de mañazos. Se salió un grupo y forma otro conjunto, ya también utilizando el nombre Diablada. Recién empiezan a utilizar el nombre Diablada, y que es la Urus. Después de eso sale la Ferroviaria, con obreros del ferrocarril, forman la otra Diablada. Eso ya en los años 57. O sea, los conjuntos llamados Diabladas solamente son a partir de 1943. Recién a partir de ahí se utiliza el término Diablada. Antes era danza de mañazos. Y en ningún momento, ningún historiador, ninguna persona que ha escrito trabajos sobre el carnaval de Oruro, que acá tenemos varios tomos de historiadores que hablan de los conjuntos de la Diablada, y de otro historiador, el señor Ángel Torres, que escribe la historia de Oruro, ¿no? También ninguno de ellos participa de una propuesta que diga que esta danza tiene origen en los Urros, sino todos coinciden que es una danza de los matarifes, de los carniceros, de los arrieros que iban desde Mañazo y Puno, pasando hasta Potosí. Por eso es que estos personajes llamados diablos, ¿no?, bailan con botas y bailan con espuelas, porque es la ropa de los arrieros. Y cuando ingresan los conjuntos de los mañazos, ingresan al baile en carnaval, y también los otros grupos ingresaban llevando mulas, donde sobre las mulas llevan productos para vender de todo tipo, y encima de eso ponen la figura de un toro en miniatura. Hay fotografías tomadas en la década del 40 por Félix Colucio, un gran folclorista, donde pone cómo están entrando los cargamentos, ¿no?, que preceden a este grupo
de mañazos. Y Juan, actualmente... nos quedan 2 minutos. Ya, actualmente los grupos de los cargamentos ya no entran en la fiesta del Carnaval de Oruro, ya no entran con mulas, sino todos los productos entran encima de movilidades, de combis. Entonces sigue la tradición ahí de que son arrieros, y la danza era porque ellos representaban a los toros que estaban sacrificando y se hacía un ritual. Es una danza ritual para despedir al ajayu, al espíritu de los toros. Y la presencia de ahí, de San Miguel Arcángel, es porque estos arrieros tenían que afrontar en el camino, a los asaltantes que les podían robar. Entonces ellos iban muy bien armados. Por eso iban con armas de fuego, espadas, etcétera, para pelear contra los asaltantes. Y en su invocación cristiana, ya entonces, cuando ya se están más cristianizados estos arrieros, ¿no? Ya tienen devociones cristianas, entonces buscan la advocación ¿de quién? De santos que son guerreros, que pelean, entre ellos San Miguel Arcángel y Santiago Apóstol, que tiene espada, el otro tiene espada y tiene escudo. Entonces, esos son los santos que llevan ellos como imágenes, y entonces la presencia del arcángel en el conjunto de los mañazos es el ángel que los está defendiendo de los asaltantes. Esa es la representación, y eso está documentado por muchos historiadores. Y como decíamos, hasta el año 42 solamente hubo un conjunto que bailaba en Oruro que se llamaba Mañazos, y que la gente popularmente los llamó Diablos de Mañazos. Lo demás es historia cotidiana, y entonces quienes han ido transformando las caretas, han ido transformando la ropa, etcétera. Eso ya es un problema discutible, cómo se puede dar eso, si eso entra dentro de la evolución normal de un proceso cultural o de folclore, o si no es un cambio inducido por intereses, digamos, no culturales, sino ya de espectáculo, ¿no? Bueno, cultura, el espectáculo también es cultura, pero ya no es un proceso natural folclórico, sino ya es la formación de hacer un espectáculo, ¿no? Y entonces un grupo que podía ser de 20 personas termina teniendo 1.500 personas, y ya es otra cosa. Juan, muchísimas gracias. No tiene por qué. Muchísimas gracias, Juan. El objetivo de este programa es hacer un análisis prospectivo de todos los procesos culturales, sociales, políticos y económicos que dan lugar a todas estas expresiones de cultura viva que nacen y se desarrollan a través de un ámbito. Estamos llegando a la conclusión de que efectivamente el lago Titicaca cumplió un factor importante, generando toda una serie de expresiones de cultura viva que se desarrollaron a través del altiplano. Muchísimas gracias a ustedes, dos personajes, Juan Palau, y también la presencia del hermano boliviano Manuel Rojas Boyán. Nos vamos ahora con el joven historiador, antropólogo, Henry. Buenas noches, Henry. Henry Flores Villasante es antropólogo, realizó varias publicaciones de codificación de la festividad Virgen de la Candelaria, que es uno de sus libros más importantes, y además otros sobre en torno a los uros, a la monografía de Yunguyo. Henry, antes de dar paso a tu intervención, queremos agradecer la presencia de muchos músicos, historiadores que están con nosotros siguiéndonos paso a paso. A la próxima semana queremos invitar de manera abierta también para hacer un análisis de la melodía, de la música, y va a estar con nosotros Javier Salas,
quien también está siguiendo paso a paso este programa. Muchísimas gracias a todos los hermanos de Perú, de Bolivia, de toda América Latina que siguen este programa. Henry, te dejamos en la palabra. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Agradecer a todos los que nos están acompañando. Para mí es un grato honor estar al lado de Manuel Rojas, colega, amigo, también de Juan Palao, que nos conocemos hace mucho tiempo y es un amigo que también conozco desde hace mucho tiempo en la investigación de la cultura andina. A ver, Harlo, por favor, ¿me podría ayudar con la diapositiva, por favor? No sé si se está viendo. Bien, mientras Harlo lo va proyectando, se ha hablado sobre los mitos. Los mitos son historias sagradas del origen de los tiempos. Son expresiones prelógicas para la ciencia, pero tienen un hondo significado, sobre todo en las danzas andinas. En el caso de la imagen que, bueno, lamentablemente no se está pudiendo ver, por favor, Harlo, tenemos que hablar de los mitos, a ver, de Huarochirí, ¿no? Y porque nos permite explicar, nos permite entender muchas cosas. En el caso de, digamos, cómo, digamos, los antiguos dioses, a través de los mitos, también danzaban. Y muchos de ellos se metían en concursos. Y esos concursos parece que hasta el día de hoy, a través de esas narraciones, hasta el día de hoy se pueden de alguna forma expresar a través de la danza. La imagen que estamos viendo, ¿no? Podemos ver en el peto del danzarín de felino, ¿no? La piel de felino, y en la parte alta como si fuese un arco iris. Hay un mito que indica, ¿no?, que el dios Paracaca, para vencer, ¿no?, a su enemigo que le había retado en una danza, él vino con un puma y se puso a bailar. Y justo cuando danza, empieza pues a verse un arco iris en el cielo. Y cuando vemos la representación de esta danza, nos podría de alguna forma acercar al mito. También, la siguiente, por favor. El caso de los huncacos, que es una danza guerrera tradicional en Puno, de las alturas de Macusani, el traje es sagrado. El traje no se pone así por así, o no se danza también como si fuese cualquier cosa, sino que invoca respeto, invoca a los ancestros, invoca a los antiguos que en tiempos pasados estaban asociados pues a la guerra. Y dentro de su coreografía, que lo vemos cada año en la Candelaria, en Autóctonos, ellos se azotan. Y cabe destacar que el cronista Ramos Gavilán en 1570 nos indica, ¿no?, que era parte de los guerreros incas que ellos se azotasen, ¿no?, porque era parte de del valor que tenían que demostrar. Y aquellos que no aguantaban, obviamente iban en la parte de atrás. No eran bien queridos o bien vistos. Pero con esto, ¿qué quiero decir con esto los mitos? Los mitos tienen origen de los ancestros, los mitos están evocados a personajes míticos, como el caso de la danza de los choquela. Choquela en quechua o illapa, también en aymara, en el dibujo de Santa Cruz de Pachacútec, nos hace recordar pues a lo que es el rayo. ¿Y qué era en el imaginario de los incas en esa época? Era pues un dios que tenía una onda, y con esa onda, ¿no?, en el cielo arrojaba y hacía, reventaba una chomba y venía la lluvia, ¿no? Y cuando vemos danzar a este conjunto que viene desde Ácora, ¿no?, para la Candelaria, con su látigo hace sonar también como si fuesen rayos. Y el choquela obviamente de alguna forma está asociado a la lluvia, está asociado a la procreación en un mes tan importante como es febrero. Mito, tradición, creencias se mezclan en el mundo andino, ¿no? También estaba revisando, digamos, el mito de Huarochirí en las tradiciones que escribe Gerard Taylor, ¿no? Dice que cuando llueve demasiado en la zona centro del Perú y se caen los árboles, es buen augurio porque va a venir buena lluvia. Entonces, de alguna forma, en carnavales acá tenemos el tumbamontes, ¿no?, hasta caer el árbol. Y es interesante que los mitos de alguna u otra forma se siguen representando, tal vez de una forma inconsciente por parte de la población, pero está asociado a esos antiguos orígenes. También yo siempre me he preguntado, ¿qué hace el lúcumo?, ¿no? El lúcumo, que es un fruto, pero también en el mito andino es donde Viracocha
pone su semen para fecundar a Kuniraya, ¿no? Entonces, otra vuelta, los dioses y los frutos están asociados también a la procreación, que lo utilizamos en los meses de febrero, pero en algunos casos hemos olvidado. En el caso de la diablada, más bien, tiene otra connotación totalmente diferente, porque no podemos hablar de mitos, aunque de alguna forma se han tratado de amoldar a los mitos andinos. Pero sin embargo, la diablada tiene una seria connotación, porque es una danza introducida en la temprana colonia. Porque en ese entonces los hispanos querían cambiar a la imagen y semejanza de esa España de 1500, del siglo XVI, en el caso de haber llegado al Perú. Y muchas de estas danzas tenían una función, ¿no?, de evangelizar y a través de obras teatrales. Y muchas de estas danzas populares que se trajeron se han mezclado hasta el día de hoy y vamos a mencionarlo más adelante. En el caso, también puede tener de ejemplo, ¿no?, cuando trajeron las obras teatrales, pero también ellos trataron de demostrar su dominio espiritual. Y en muchos casos, las antiguas huacas donde estaban los ídolos fueron derribados, construyeron capillas, construyeron iglesias, como en el caso de la ciudad de Puno, tenemos la catedral y podemos ver la imagen, todavía hay unas piedras de abajo que hace recordar al antiguo Supaycancha. Muchas de estas iglesias fueron construidas, repito, sobre antiguos adoratorios. También los apus tutelares, como el caso de Azojine, se convirtieron en calvarios. Y muchas de las apachetas se convirtieron también en estaciones. Esa es una forma de cristianizar, es una forma de demostrar el dominio, que no solamente era social y económico, sino también un dominio espiritual, un dominio religioso. Entonces, las fiestas también tuvieron de igual suerte, ¿no? Las fiestas en algunos santos, según el santo oral, se impusieron. Muchas de estas fiestas que se realizaban en todos los pueblos, se acomodaron a los santos, a los patronos y también a las vocaciones de las diferentes vírgenes. Como el caso de, digamos, de Paucarcolla, se tiene la Virgen, que es el 8 de diciembre, pero también se tiene una tradición prehispánica, que es la fiesta del Cuchamacho, que es el padre fundador de Paucarcolla. Muchas de estas narraciones se han mezclado o se han resignificado, como en el caso de Puno. En la Catedral de Puno tenemos una imagen de San Miguel Arcángel pisando pues al demonio o a la serpiente. Pero cabe destacar que desde hace mucho tiempo atrás, yo de niño he escuchado, y mucha gente también no me va a dejar mentir, se hablaba que San Miguel Arcángel peleó con el Amaru, peleó con la serpiente y lo cortó y lo trozó, y de ahí se van formando los cerros de Puno. Pero también es una versión cristianizada, San Miguel Arcángel, porque también existe la versión de Viracocha, peleando con el dragón, peleando con la serpiente. Y cabe destacar que esta representación, que yo diría que es de la Diablada, es de 1757 en la construcción de la Catedral de Puno. Y cabe destacar que tenemos sirenas que están con charango y muchos angelitos también que tienen instrumentos musicales, que podremos decir que es una imagen festiva. ¿Y por qué no pensar también que esta representación de San Miguel Arcángel está danzando? Entonces, en el siglo XVI, XVII, la imposición fue mucho más fuerte. La Vía Crucis, la crucifixión, también son representaciones teatrales. Las procesiones que hacemos en todas las fiestas antes de iniciar las actividades. ¿Qué son las procesiones? Son la Vía Crucis de Cristo, ¿no? También en Navidad tenemos la representación de los Reyes Magos, que se hace en Puno y se hace en otros lugares, y también que ha cobrado bastante fuerza, como el caso del Corpus Christi, que es una representación, pero también resignificada porque se indica que en el Cusco se sacaban las momias de los incas a dar vueltas por la plaza principal, pero en este caso se sustituye, ¿no?, con los santos y con otras representaciones cristianas. Otras danzas también en la temprana colonia que llegaron era la danza de moros y cristianos, repito, ¿no?, que es una representación guerrera de los españoles venciendo a los infieles, venciendo a los moros o musulmanes, que de ahí deriva pues la morenada, porque viene de moro. Y en Puno no solamente tenemos morenada, tenemos también el rey moreno y el rey caporal, que es una variación también de esta danza de moros y cristianos.
que simboliza pues que los cristianos vencieron a los moros, que vencieron a los infieles. Y eso ha sido algo muy popular en esa época y que lo trajeron también al Perú virreinal y lo difundieron en diferentes partes, ¿no? Acá podemos ver la danza de los moros, pueden ver los trajes, ¿no? Y un traje también acá de un moreno, el cual es muy semejante. Yo podría decir que también de ahí vienen sus orígenes, porque moro es morisco, ¿no? Es el moreno, que también no solamente se practica solo en el Perú, sino también en otras partes, ¿no? De moros y cristianos, y podemos ver digamos, las imágenes que estamos viendo a continuación, ¿no? Los negros de Paucartambo, igual manera, ¿no? Tienen el faldón, el peto y también usan una matraca, y es un negro. Podemos decir que muchas de estas danzas se han difundido en el Perú virreinal, pero en cada zona tomó su propio contexto, su propio matiz. Otro punto también que es importante, los turcos. Yo pensé que solamente había los turcos en Puno, pero cuando he investigado, encontramos turcos no solo en Cabanillas, sino en Cayoma, en La Libertad y en otras zonas, ¿no? Los turcos de Sihuas también. Podemos decir, sí, trajeron danzas y se han quedado y siguen siendo practicadas. Y cabe destacar que esta danza de los turcos, como también los pantomimas, que es una representación teatral, la tenemos expresada en los conjuntos que vienen a danzar, pues, en autóctonos en la Candelaria. Danzas introducidas que hasta el día de hoy se mantienen, como la morenada y también así la diablada. Podemos hablar de otras danzas como el fandango, el minué, que dan origen a la cueca, a la zamacueca, a la marinera peruana. Pero de eso no voy a hablar porque también se han difundido y en cada zona tomó su propio matiz. La diablada es una representación teatral de la lucha del bien y del mal y se ha instalado en la temprana colonia. También en México hay en cita danza de diablos, en Venezuela también tenemos los diablos danzantes, en el Corpus Christi, en el Ecuador se llama diablada de Píllaro, ¿no? Y también en Chile tenemos también, en el caso de la diablada, la tirana. En Paucartambo, aquí en el Perú, tenemos también las representaciones, ¿no? de los Sáharas, ¿no? De la tentación, donde se representan a los 7 pecados, ¿no? A través de diferentes animales, ¿no? Como Walter Rodríguez trató de decir en la anterior exposición que mostró la imagen de un perro, el perro es la envidia, pero también representa un pecado. En el caso de Bolivia, no solamente Fortún es la que habla en el caso de la diablada. Teresa Gisbert, que es una gran arquitecta, historiadora, muy reconocida, con muchos premios de carácter internacional, ella menciona que la representación más antigua de la diablada se tiene en Trujillo por parte del padre Compañón, que hace una serie de dibujos. Y ahí podemos ver en la imagen, tenemos los 7 pecados y a San Miguel Arcángel en el centro. Pero ese es uno, pero también reconocido por Teresa Gisbert. Pero sin embargo, tenemos que ver que no solamente es esa expresión, ¿no? También en el caso de Bolivia, en 1961, si mal no recuerdo, es Fortún, como ya lo ha mencionado Manuel Rojas, que habla de Val de Diablos, ¿no? Y que fue traído pues también por los hispanos. La vestimenta, obviamente, nos hace recordar a esos antiguos soldados, a esos guerreros, digamos, de la época medieval, ¿no? De la época de los romanos, que si hacemos un análisis presenta casi las mismas características a diferencia de la careta, pero salvo en el ángel, sí podemos decir que tiene pues una representación netamente, digamos, romana. Los romanos, que dicho sea de paso, fueron pues los demonios para la visión de la temprana colonia, los que crucificaron a Cristo, y estos se convirtieron en demonios y se vinieron de alguna forma a los Andes a seguir engañando a la gente. Entonces, muchas de estas representaciones a los ojos de los españoles, los antiguos dioses con figuras zoomorfas, antropomorfas, son representadas, pero también para la visión del español eran obra del demonio. En el caso de Chavín, como otras representaciones, podemos asociar, digamos, al diablo de la diablada, ¿no? Acá podemos ver donde el marco rojo
está agarrando una serpiente o un amaro o un guaricato, como dicen, ¿no? Pero podría ser, se acerca, sí, es muy probable, nos hace recordar a las antiguas deidades prehispánicas. Pero otro punto importante también, que quisiera un poco que se escuche bien esta parte, ¿no? En el año de 1612, quien hace alusión, Manuel Rojas, habla de los uros, ¿no? De los uros que andaban sucios, andrajosos. Pero también en esa época, en el mismo diccionario, ya hablaba que se vestían de ángeles y se vestían de demonios, que era parte de sus actividades festivas. Y también podemos decir, en el caso de Garci Díez, de su trabajo en Chucuito, se habla que muchos de los aymaras abastecían de ropa a toda la zona hasta Potosí, de ropa, digamos, de la usanza española, también nativa, pero también de trajes festivos, ¿no? Entonces, podemos decir que las representaciones más antiguas que tenemos en el Perú son mucho más anteriores que los de Bolivia. Estamos hablando de 1612, Oruro se ha creado en 1606, ¿no? Entonces, y como lo ha mencionado también Juan, habla que de 1940, ¿no? Que ya había la primera diablada, o 1443. Pero también sería bueno revisar el libro, ¿no? De Fiestas y Danzas del Cusco y los Andes, de Pierre Berger, ¿no? De 1945. Ya está tomando fotos de los diablos también de la zona, pues, del Collao del Perú. En Chucuito tenemos diferentes representaciones, no solamente a través de las pinturas, sino también en representaciones de esculturas, de diablos, ángeles, que nos hacen recordar, ¿no? A los antiguos, digamos, nos hace recordar a esas antiguas representaciones que hasta el día de hoy se pueden encontrar en las fiestas que tenemos a lo largo y ancho de la región Puno, pero también tenemos en Bolivia. Más imágenes, ¿no? Que son de esa época de 1945 que ha sido publicado, pero también podemos decir que no lo ha hecho de la noche a la mañana, ha sido una serie de años, ¿no? Por lo menos unos 4 años que se han dedicado a tomar fotos, y estas son fotos de Chucuito, ¿no? Son fotos también de Puno, y diferentes características que nos hacen decir que obviamente estas danzas fueron introducidas y cada zona tomó su propio matiz correspondiente para poder ser expresado hasta el día de hoy de las danzas. Y en el caso de los mañazos, mestizos que asumieron la danza y también supieron difundirlo a lo largo y ancho del Perú colonial. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Lo importante en esta conversación es que todas estas expresiones de cultura viva han nacido en torno, se han originado al lago Titicaca. Es importante mencionar que el amigo Manuel Rojas manifiesta que, por ejemplo, en Huaki se ha generado la danza de la morenada. Y Huaki está a 15 minutos del desaguadero Lago Perú, ¿no? Otra cosa importante que queríamos indicarle también, Manuel, es que los urus, uru, usted dice que viene o ha generado la palabra Oruro. La gran pregunta es, ¿los urus se han iniciado, se han adentrado al lago Titicaca en el lado del desaguadero? Usted manifiesta en uno de sus escritos sobre el río Desaguadero, que también está en el lado de Perú. Lo que significa que habrían llevado todas estas expresiones de culturas, todas estas formas de vida hacia el lado de Bolivia. ¿Algo más puede explicarnos usted, señor Manuel Rojas? Habilito micrófono. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ludwig, respecto al tema, es un poquitito, diríamos, especial la materia cuando hay que definir aspectos que, bueno, el fundamentalismo que está ya siendo bastante derrotado en el ámbito, digamos, de lo que es el academicismo, ese fundamentalismo del positio, ¿no? De los positivistas, que siempre tienen que encontrar el libro, la hoja, el minuto, etcétera, no reconoce aquello que, bueno, está comenzando a ganar cuerpo, ¿no? Que en la investigación del presente tiene que ver
con lo que es la moderna etnografía, ¿no? Es decir, los modelos van cambiando, la tradición oral va tomando cuerpo. Y gracias a esto podemos ir comprobando algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, no está registrado en ningún libro, ¿no?, que los urus hubieran sido dueños de todas las orillas de los espejos hídricos de la cuenca, tanto del lago Titicaca como la endorreica. Ellos eran dueños y señores de todas las orillas, inclusive llegan hasta el mar. En el norte del Perú se registran los caballitos, los diablitos de mar, que están hechos también de totora, ¿no? Esto nos muestra que inclusive hay un trabajo realizado por un lamentablemente fallecido antropólogo boliviano, ¿no?, que logró que los urus chipaya y los mayas quiché de Guatemala hubieran tenido una reunión de 4 días que él filmatizó, y que en esta reunión se hubiesen comunicado solamente en la lengua que cada uno practicaba o que tenía ancestralmente, ¿no? Y sacaron un documento. Lamentablemente ha muerto el antropólogo Mario Montaño Aragón, que es cosa de gran renombre acá en Bolivia, ¿no?, y nos ha dejado sin ese documento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los urus realmente han podido estar en distintas partes sin necesidad de pedir ningún permiso a ninguna organización, estado o lo que fuere, ¿no? Inclusive han sido los que han transportado las piedras, ¿no?, con las que se ha edificado Tiwanaku, ¿no? Porque de otra manera no se puede entender cómo la arenisca roja, que verdaderamente está dentro del esquema de lo que es Tiwanaku, hubiese podido llegar cuando la arenisca roja está a 300 kilómetros de Tiwanaku. Y esto también involucra el hecho de que Tiwanaku, habiendo sido una población que era lacustre, ¿no?, donde realmente tenía orilla en el lago, después de una catástrofe muy grande que no está registrada en ningún libro, ni bueno, esto para mal de los positivistas, ¿no?, en el sentido de que hubiese derramado sus aguas en todo lo que es ahora parte importante de la ciudad de La Paz, que se puede ver desde el teleférico que también está en funcionamiento, ¿no? Si hubiese derramado esa agua, ¿no?, y hubiese llegado a comer gran parte del territorio de lo que es la ciudad de La Paz, como Llojeta, Inca Llojeta, etcétera, ¿no?, que muestra el Valle de la Luna, por ejemplo, ¿no?, la característica de lo que es el paso de las aguas. Entonces Tiwanaku ha tenido que salir de su condición de ciudad portuaria, ¿no?, porque ya era una cultura hídrica, ¿no?, y tener que ir a otras partes donde en el Perú, por ejemplo, aparece como cultura Huari, en Chile aparece como la cultura Linares, ¿no? Y esto nos muestra que verdaderamente ese contacto que hubiese habido entre los urus y Tiwanaku, que eran coetanos, ¿no?, que compartían territorio, compartían trabajos, ¿no?, no se hubiese llegado a consolidar hasta la llegada de los denominados señoríos aymaras. Entonces, con esto lo que quiero yo ilustrar es que desconocemos tanto de la historia, nos basamos tanto en aquello que nos han dejado, quienes han mentido profundamente sobre nuestra historia, que son los cronistas. No conozco un solo cronista, perdón, a lo mejor hay alguno, pero yo no lo conozco, ¿no?, al cual pueda confiar, en el cual pueda confiar, ¿no? Porque ellos tenían otra cultura, trajeron otra mentalidad, ¿no? Y esto nos ha dado a nosotros una historia de la cual tenemos que comenzar a recuperar, ¿no?, los elementos importantes que nos alumbren a un futuro. Porque al momento lo que tenemos es caos. Cada uno, como podemos observar, está dilucidando una parte que verdaderamente parece un cuento de hadas, ¿no? Pero lamentablemente no estamos llegando a alcanzar aquello que deberíamos tener, es decir, las bases de una historia confiable,
que entren en el campo de la historiografía como elementos que pueden alumbrar esta oscuridad. Entonces, respecto a su pregunta, Ludwig, en todo caso, con esto quiero ilustrar que los urus han sido despojados de sus tierras y han sido cruelmente arrojados a distintas partes, ¿no? Han tenido que meterse al medio del lago para evitar que los llevaran a la mitad, ¿no? Entonces, claro, de esta parte del periodo colonial lo desconocemos o pretendemos ignorarlo, ¿no? Que es lo más débil de nuestra, digamos, intelectualidad. Con esto yo quiero dejar sentado el precedente de que admiro a la nación de gente de agua porque los considero que han sufrido, ¿no?, las injusticias más grandes que un pueblo puede haber sufrido y que lamentablemente, bueno, siguen sufriendo. Esa sería mi respuesta, Ludwig. Muy amable. Es cierto, la gente del agua han generado toda una cultura. Y el lago Titicaca y todo el sistema endorreico han generado toda una serie de expresiones de cultura que se desarrollan en esos lugares que ahora se llama Perú y Bolivia. Pero es cierto también, Manuel, que los cronistas de repente han distorsionado, nos han dado formas de vida, comportamientos, lamentablemente. Pero los historiadores recientes, en base a libros, a documentaciones, han logrado sacar una historia. La tarea nuestra, Manuel, a partir de ahora es unificarnos para lograr encontrar nuestra verdadera historia y darle una perspectiva, darle un futuro para estar más unidos como nunca los países que somos Perú y Bolivia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo soy el agradecido y por intermedio suyo, por intermedio de Henry, de mi querido amigo Juan, verdaderamente abrir las posibilidades de que en un futuro próximo, ojalá, podamos empezar pues a discutir con seriedad y bueno, con esa fraternidad que usted hace mención para alcanzar los niveles que debemos como una deuda histórica alcanzar con las generaciones del futuro. Muchas gracias, Ludwig, y por su intermedio, repito, a los organizadores y a quienes han participado. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Con nosotros ha estado Manuel Rojas Pollán, con quien vamos a conversar pronto también sobre los caporales, sobre los tobas, que son danzas netamente bolivianas y aquí nosotros le tenemos mucha admiración y que se practica también en el Perú. Y vamos a hablar también de nuestra música aymara y tantas otras danzas que se practican en Perú y en Bolivia. Juan Bernardo Palau, te damos 3 minutos para algunas expresiones que tengas. Ya, sí, Ludwig, a ver. Como decía, en este tema de la diablada hay que diferenciar para mí dos épocas. Una, hasta cuando se llamaban danza de mañazos, y la segunda, cuando se reinventa a partir de ella, ¿no? Se genera una nueva expresión musical y una nueva interpretación, donde ya no son toros, sino son diablos, ¿no? Donde el ángel ya no es el protector, sino se convierte en el que tiene que dominarlos para ponerlos al servicio de la Virgen, etc. Y después la gran transformación de las máscaras. Tenemos una gran colección de máscaras en el Perú, máscaras de la colección que se han juntado varias personas y que están en los museos de Lima. En Lima podemos recorrer el Museo de la Cultura, que está en la avenida Alfonso Ugarte. Podemos recorrer el Museo de la Católica, que se entra por el Jirón Camaná. Podemos ver el Museo de la Nación. Son 3 colecciones. Después el Museo de la Universidad de San Marcos. En esos museos que están en Lima están las máscaras de los diablos que se bailaban acá en Puno, que le llaman diablos. Bueno, de estas máscaras con cachos que se usaban acá en Puno, ¿no? En la danza de los mañazos. Y son máscaras bastante simples, ¿no? En el libro que yo he publicado tenemos, ¿cómo se llama? Varias máscaras.
por ejemplo, la que se ve ahí abajo. A ver, ahí se ve ahí una máscara. Después acá tenemos otras máscaras, como esta de acá, ¿no? A ver si se puede ver. Sí, no lo mueva mucho. Ya, bueno. Entonces, acá hay máscaras que son de la colección Núñez Borja. Son máscaras coleccionadas por Núñez Borja entre los años 20 y 30, ¿no? Entonces, lógicamente, antes no coleccionaban estas máscaras. Tenemos una cantidad más o menos de unas 50 máscaras que están en estos 4 museos. Son de diversas colecciones, que lamentablemente acá no las conocemos y de todas ellas solamente están en exhibición muy pocas, ¿no? La mayoría de ellas están metidas en cajones. Por eso ya la propuesta que yo he hecho, incluso en la publicación, es que debemos traer, aunque sea, y se lo dijimos a la ministra de Cultura hace unos meses, la que estaba de turno, que por lo menos nos envíe fotografías de las máscaras o que nos dé permiso para ella fotografiarlas. O si no, que los mascareros o los artesanos de Puno puedan ir a Lima a hacer copias de estas máscaras para tener una copia de las máscaras, ya que seguramente no las van a querer para soltar de las colecciones de los museos que están ahí en Lima, ¿no? Entonces, para que nosotros conozcamos las máscaras tan simples que solamente tenían orejas grandes, 2 narices separadas y unos cachos largos, no esas máscaras que ahora tienen cachos curvos, tienen 4 cachos con dragones, etcétera, con un montón de cosas, que eso es producto de las últimas décadas. Hablemos de las máscaras originarias, cuando todavía la gente hacía siguiendo su tradición, no siguiendo el espectáculo, como se hace ahora, ¿no? Entonces, esas máscaras deberíamos traer, aunque sea en fotografía, para que acá conozcamos. Como les digo, hay más de 50 máscaras que yo he visitado en Lima, pero no permiten tomar fotografías. Cuando uno quiere tomar una foto de un objeto de vitrina o de colección, para tomar una foto en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Me pidieron 150 soles por foto. Pero claro, haciendo una gestión, me entregaron las fotografías gratuitamente, sobre todo unas fotografías de Pucara. Hablamos de Pucara, ¿no? Que fue una cultura que se desarrolló acá en Puno, ¿no? 1000 años antes de Tiahuanaco, ¿no? Que empieza con el periodo Caluyo, continúa con el periodo Cusipata y sigue con el clásico y empieza de 1800 años hasta el 400 después, ¿no? Y la continuación de Pucara es Tiahuanaco, ¿no? Nosotros tenemos... Gracias, Juan. Entonces, todo eso deberíamos conseguirlo de algunos de los museos para que tengamos la información verídica, ¿no? Que la podamos ver y estudiar acá en Puno. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias. Es una tarea de Vive Candelaria, es una tarea de este programa el tratar de encontrar o tomar fotografías, lograr la gestión para poder tenerlas y sobre todo a través de este programa y en Puno y en otros lugares poderlos exponer. Muchas gracias, Juan. Conversamos ahora, en su despedida está el antropólogo Henry Flores Villasante. Henry. Bien, agradecerles por la paciencia que han tenido para escucharme, mi ponencia. Yo creo que una tercera oportunidad para Vive Candelaria, ¿no? Recomiendo este libro, ¿no? De Pierre Berger, y quien hace el prólogo es Valcárcel, ¿no? Muy interesante sobre el aspecto que habla sobre la introducción, ¿no? Y de la Iglesia Católica para la introducción de algunas danzas en la época del dominio colonial. Y obviamente habla de moros y cristianos, que deriva pues la morenada, ¿no? El caso de Teresa Gisbert también sería bueno que le dé una buena lectura, amigo Manuel, ¿no? En la página 88, ¿no? En la difusión de la Diablada.
y justamente habla de la parte de Trujillo, del padre Compañón, ¿no? La imagen más temprana, ¿no? Y otro punto también, de repente Manuel me va a odiar un poco, es mi amigo, pero yo sé que no me va a odiar, pero habla sobre los cronistas que son creíbles y a veces no creíbles, ¿no? Pero cabe destacar en el caso de Oruro para su reconocimiento ante la UNESCO, ¿no? Se basa sobre los escritos de Murúa, ¿no? Y que habla de la danza del llama-llama y del huacón, que dan origen a la diablada, ¿no? Pero el padre Compañón ha hecho su trabajo en Chucuito, perdón, en Capachica, en Puno, ¿no? Y eso también es de destacar, ¿no? Salvo, bueno, no quiera o tenga otra perspectiva, ¿no? Pero en todo caso creo que es patrimonio de todos nosotros antes de ver fronteras de los modernos países. Creo que es patrimonio de todos los peruanos, bolivianos, y creo que debemos sentirnos orgullosos de cada una de estas expresiones y debemos mantenerlos. Y así como lo ha dicho Juanito Palau, ¿no? Gran amigo, que tenemos que tener pues más museos, tenemos que tener centros de interpretación, cosa que no se ha hecho en los últimos años y lamentablemente muchos de los directores o presidentes que han ocupado cargos solo han hecho llevarse las cosas y no dejando un archivo de nuestras danzas o de lo que se ha concursado, se ha participado. Muchas gracias, Ludi, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estuvieron Juan Bernardo Palau Verastay, él es investigador peruano, Manuel Rojas Boyán, antropólogo e investigador boliviano, y Henry Flores Villasante, que es antropólogo e investigador peruano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lizzy, estás con nosotros para podernos despedir. Muchas gracias, Ludwig, por el pase. Y bueno, hay una frase que dice Alan Ducasse, que dice, lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Y de parte de Vive Candelaria y de todas las personas que han estado con nosotros, el agradecimiento al señor Manuel Rojas, al antropólogo Henry Flores y al señor Juan Palau por estas disertaciones que han dado esta noche. Nos han escrito muchas personas que han estado con nosotros acompañándonos y muchos de ellos felicitan las exposiciones. Es cierto, seguimos nosotros... Seguimos acumulando conocimiento gracias a todas las exposiciones que han habido en estos 7 programas de diálogos sobre la diablada puneña. Vamos a estar la próxima semana y los invitamos a todos a no perderse el próximo programa. El agradecimiento a nuestro auspiciador Virtual Perú, a Harlo Vela que está en la parte técnica, y yo me despido hasta la próxima semana. Buenas noches.